Saludos, en este video vamos a ver un grupo de herramientas que nos permitirán generar deformaciones y distorsiones en los gráficos. El grupo de herramientas que vamos a ver se encuentra situado en esta parte. Son las herramientas deformar, molinete, fruncir, engordar, festonear, cristalizar y agrupar. Para esto, lo que vamos a hacer es darle un clic en esta flecha para dejar este grupo de herramientas activas, y la primera herramienta que vamos a ver es la herramienta deformar. El atajo es la tecla Shift R. Este grupo de herramientas lo que nos permitirá hacer es generar deformaciones a nivel de los gráficos vectoriales y generará nuevos nodos y nuevos tensores o manejadores de gráfico a partir de la forma. Veamos qué se puede hacer con la herramienta deformar. Con la herramienta deformar lo que podemos hacer es dar un clic sostenido. Sin soltar el botón del mouse podemos arrastrar y vemos cómo el gráfico se empieza a jalar, como si nosotros presionáramos con el dedo, arrastráramos el gráfico y este gráfico nos fuera siguiendo. Nosotros podemos aumentar la intensidad de esta fuerza, el tamaño del diámetro y otras particularidades que tenemos de esta herramienta. Para ello vamos a dar doble clic y entonces aquí nos permitirá manipular lo que es la anchura, la altura, el ángulo y la intensidad. Veamos, yo voy a hacer un pincel aún más chico, lo voy a hacer de 50. Aquí le voy a dejar la altura 100 y aquí el ángulo pondré un valor de unos 45 grados. Ahora en intensidad lo voy a hacer más fuerte aún, lo pondré con una intensidad de 100%. Vemos ahora que el pincel es un poco más estrecho y tiene esta forma horizontal porque le dejé un valor mayor a la anchura. Y también podemos ver que tiene una inclinación de un ángulo de 45 grados. Esto nos permitirá trabajar gráficos como este. Por ejemplo, si yo decido que también mida 50 con un ángulo de 0 e intensidad de 100, esto lo que va a hacer es una forma circular, el cual nos permitirá trabajar este tipo de gráficas. Inclusive podríamos generar como si tuviera aquí antenas. Otra forma rápida de manipular lo que es el diámetro del gráfico de nuestro pincel es de la siguiente manera. Tenemos que presionar la tecla Alt. Con Alt podemos cambiar la forma de manera libre, y si la combino con la tecla Shift, lo que me permitirá hacer es presionando la tecla Shift, la tecla Alt y dando un clic sostenido en el cursor del mouse, voy a mover hacia la derecha o hacia la izquierda, y esta me permitirá cambiar el valor del diámetro del pincel de una manera perfecta y concéntrica. Lo hago, vean, ajusto el diámetro del pincel como yo lo quiero y suelto. Perfecto, con esto podemos generar este tipo de gráficas. Voy a regresar. Otra de las cosas que puedo hacer es también restaurar el valor. Si yo le doy restaurar, regresa al valor predeterminado que tiene la herramienta. Otra de las herramientas que podemos tener aquí es la de molinete. La herramienta molinete lo que nos va a hacer es lo siguiente. Si yo doy un clic sostenido aquí en esta parte de mi gráfico, va a generar un pequeño molinete, como si lo torciera, como en una forma como de remolino, el gráfico en donde yo le dé un clic. Estos valores también pueden ser alterados. Si yo doy doble clic sobre ese icono de esta herramienta, también tengo los mismos patrones. Puedo cambiar la anchura, altura, ángulo, la intensidad, el detalle y la simplificación del gráfico. Entonces, vean lo que puedo hacer también aquí. Por ejemplo, tengo un valor que dice índice de molinete, tengo 40%, o tengo valores negativos. Esto es la dirección hacia donde va a girar. Por ejemplo, si yo pongo un valor positivo y giro, el gráfico giró hacia la izquierda. Pero si yo pongo un valor negativo, el gráfico girará hacia la derecha. Con esta propiedad que tenemos aquí de índice de molinete, podemos cambiar la dirección de esta torsión. Y como ya lo sabemos, la intensidad
de este o la fuerza con la que lo hace, lo haremos aquí. Le doy restaurar, le damos OK y regreso. Otra de las herramientas que podemos tener es la herramienta fruncir. Fruncir lo que va a hacer es, a partir de donde le demos un clic, va a empezar a juntar esos nodos. Veamos, esto es como si lo desinflara. Ven cómo los empieza a juntar a partir de donde yo le doy un clic. Y si yo doy un clic sostenido, automáticamente todos estos gráficos se empiezan a unir y yo los puedo distorsionar. Puedo generar este tipo de gráficas. Y como en sus herramientas anteriores, también si yo doy un doble clic, puedo entrar y hacer el mismo cambio de valores. La siguiente, ahora lo que va a hacer es engordar el gráfico. Si yo doy un clic aquí, vemos cómo este gráfico aumentó su dimensión al tamaño del pincel. Esto quiere decir que si yo manipulo el tamaño del pincel y ahí le doy un clic, este gráfico crecerá a un tamaño no mayor al tamaño del diámetro de mi pincel. Vemos cómo podemos afectar diferentes tipos de gráfico. La cantidad de fuerza con la que lo hace, lo maneja aquí en intensidad. Si yo manejo un valor menor, por ejemplo, este inflará el gráfico, pero de manera un poquito más controlada. Continuamos con la siguiente herramienta, que es la herramienta festonear. Festonear lo que va a hacer es, vean, cómo automáticamente va a empezar a generar esta distorsión de gráficos, como si los juntara y como si formara como pequeños piquitos en toda la forma. Eso también nos permitirá generar formas muy personalizadas. Inclusive lo puedo generar, por ejemplo, aquí en el cabello. Y de igual manera, si yo doy doble clic, puedo entrar aquí y aumentar y manipular sus valores. Por ejemplo, la complejidad, yo le voy a poner su valor máximo. Le voy a poner 15. Y vean cómo automáticamente aumenta la cantidad. Y esto ya le está empezando a costar el programa al momento de hacer una interpretación. En esto hay que tener mucho cuidado, porque si yo manejo parámetros muy elevados, puedo generar una inestabilidad en la computadora en cuestión de memoria RAM y que se cierre del programa de manera inesperada o nos marque algún tipo de error. Otra de las herramientas que tenemos es la que está aquí, que es cristalizar. Cristalizar lo que va a hacer es generar como pequeños puntas. Vemos. Este también nos sirve para generar este tipo de distorsiones. También se pueden manipular y se pueden controlar estas distorsiones. Dando doble clic sobre la herramienta. Y por último tenemos la herramienta arrugar. Esta lo que va a hacer es empezar a mover y a generar como ondas de arruguitas en el gráfico. Aquí lo podemos ver. Estas también pueden ser controladas y administradas en este apartado. Por ejemplo, yo voy a aumentar su intensidad. Tengamos cuidado un poquito con los detalles para no exagerar y generar un conflicto con la computadora y la memoria RAM. Vean cómo automáticamente empiezo a generar ese tipo de gráficas. Estas como onditas donde empezamos a arrugar nuestro gráfico. Yo no puedo manipular el resto de mis gráficos porque están bloqueadas las capas. Todo lo demás se puede editar conforme le doy un clic sostenido y lo puedo empezar a trabajar. Bueno, estas son las herramientas de lo que sería transformación y distorsión. Nos vemos hasta el próximo video. Bye.